Bien, buenas tardes nuevamente a todos los hermanos. Muy contento de verle nuevamente, hermanos tanto de allá de Temuco como de otras partes, y también algunos que puedan estar conectados y aún no son del Señor realmente. Cuánto anhelamos que todos podamos disfrutar de la bendición de saber que somos de Cristo. Ya por algunas oportunidades he compartido un diagrama y en mi corazón está seguir desarrollándolo con ustedes. Tiene bastantes aspectos, bastantes consideraciones. Es en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos es una epístola muy preciosa, muy hermosa, pero también a la vez muy profunda. Creo que lo he dicho antes, para mí es uno de los libros más difíciles del Nuevo Testamento. Y cada vez que voy leyendo, voy aprendiendo cosas y me voy preguntando también algunas otras interrogantes. Algunas ya las he despejado, algunas todavía no. Sin embargo, comparto con ustedes este estudio y vamos a comenzar nuestro estudio aquí en el capítulo 2. Como ya hemos visto creo que en 3 oportunidades o 2 oportunidades anteriores, aquí en el capítulo 2 vamos a leer algunos versículos, comenzando desde el versículo 1. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Y quisiera que me acompañen ahora al capítulo 5, donde vamos a ver lo que le he llamado uno de los trastornos de la salvación. Ya vamos a ver un poquito más con el diagrama. No quisiera que se perdieran en este estudio, que realmente es bastante amplio. El diagrama es como un panorama general. Y vamos a ver entonces aquí en el capítulo 5 un aspecto que dice relación con el desarrollo, trastorno en el desarrollo, y también podríamos llamar trastorno en el crecimiento y trastorno en la alimentación. Vamos a ver aquí en el versículo 11 de capítulo 5, dice acerca de esto. El escritor está hablando acerca de Melquisedec. Ese es el contexto de lo que ya ha hablado. Y en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que
Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Vamos a llegar hasta ahí nomás con la lectura, y lo más probable es que es posible que no podamos abarcar todo lo que hemos leído. Además de que el estudio que estamos desarrollando dice relación con cierto aspecto que considera la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos es la epístola que nos habla acerca de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es una epístola que nos lleva a considerar la magnificencia de aquella persona que vino del cielo y a través de la cual Dios se ha comunicado, a través de la cual Dios ha hablado a nosotros. Se ve ahí el diagrama, ¿no? ¿Lo ven? Quiero que me diga alguien. Lo vemos perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Muy amable, gracias, hermano. Ahora bien, el estudio de la epístola a los Hebreos que estamos haciendo dice relación con el aspecto de lo que definimos como trastornos de la salvación. ¿Qué es lo que es un trastorno? Es una alteración del orden regular de algo. Cuando algo no está funcionando como debe, entonces decimos, aquí hay un trastorno. Y desde esa perspectiva, entonces, nos hemos acercado al estudio de esta epístola. Y obviamente, cada uno de estos aspectos tiene que ver con nuestra disposición en relación con la persona del Señor Jesús. Porque sin duda, Él es aquel a través de quien Dios nos ha hablado. Como lo dice al comienzo de la epístola, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, o nos ha hablado por el Hijo, o tal vez mejor dicho, en Hijo. La palabra se ha manifestado, la palabra de Dios, la persona de Dios se ha manifestado en aquel Hijo. Y entonces por eso que al comenzar el capítulo 2, luego que ya ha introducido a la persona gloriosa del Hijo, aquel a través del cual Dios nos ha hablado y se ha hecho mención de cómo Él es superior a todo lo existente, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los profetas, superior a todo lo que Dios realmente, a través de lo cual se ha manifestado en otras ocasiones o en el tiempo pasado. Ahora, el escritor nos lleva a asegurarnos de que prestemos atención, atendamos con diligencia, ¿no? Con diligencia. Y a través de toda la epístola, a través de toda la carta, nosotros tenemos lo que yo he puesto allí en el diagrama, las advertencias del amor. Exhortaciones del amor de Dios aparecen en otros libros, y ya lo he comentado brevemente en algún momento entre ustedes: no descuidar, ocuparnos, conducirnos, hacer firme. Pero aquí
en la epístola, yo al menos he encontrado, si ustedes ven ahí, 17, el número 17, ahí al final, terminando ya la epístola en el capítulo 13, dice, os ruego. Pero comienza con estas advertencias, con lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 2, atendamos, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿ah? Que lo hagamos con diligencia, que no seamos negligentes, ¿ah? Que lo hagamos de manera abundantemente, ¿ah? Y esto de atender es prestar atención, como te ha puesto allí la expresión, ¿no? Pero luego dice que no descuidemos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? O sea, si somos negligentes, esa es la idea. Y si somos negligentes en relación con la salvación que Dios ha revelado, con la persona que a través de la cual Dios nos ha hablado, en realidad va a haber lamentables consecuencias. Si nosotros pensamos en una persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, las consecuencias son eternas, sin duda. No hay escape, no hay manera de escapar, y realmente la condenación se cierne sobre aquella persona que aún no tiene a Cristo, la condenación eterna. Por eso que es delicado, muy delicado. Pero aquellas personas que somos creyentes, y realmente la epístola está orientada precisamente a advertirnos en relación con esta gran salvación, la salvación que ya disfrutamos, que ya poseemos, podríamos decir, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Uno podría descuidar la salvación. Por eso que yo puse allí, en el sentido inicial, descuidar la salvación significa la perspectiva errada. Hay un peligro evidente, ¿no? Y hay una pérdida fatal. Descuidar la salvación significa una pérdida fatal, como cantamos en un corito, ¿no? Yo creo que ustedes, tal vez cada uno lo conozca, perder el dinero es mucho, perder la salud es más, pero perder el alma es pérdida tal que no se consigue, no se obtiene jamás. Sin embargo, en el sentido presente de la salvación, y ahí ustedes se fijan, no sé si están siguiendo la línea, ahí dice inicial, presente y futura. En el sentido presente es donde estamos ahora analizando este estudio de los trastornos. Ya no hay peligro de la condenación eterna, pero sí hay peligro en que haya una alteración. El primer trastorno que consideramos allí en el capítulo 3 fue el corazón. El segundo, el tema del reposo, allí en el capítulo 4. Aquí es posible que ustedes se encuentren otros trastornos más. Yo puse 2 allí. Tiene que ver con el desarrollo. Tiene que ver también con la alimentación. Tiene que ver con el aprendizaje. Tiene que ver con la madurez. Y por eso entonces que para mí este pasaje del capítulo 5 y también parte del capítulo 6 se relaciona muy bien con lo que el apóstol Pedro desarrolla en su segunda carta. Cuando primero presenta allí en el capítulo 1 aquellas cosas que hemos recibido, aquellas bendiciones que hemos recibido de parte del Señor, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La persona gloriosa del Señor Jesús, la persona excelente del Salvador, con quien comienza la epístola a los Hebreos y continúa a través de todos los capítulos, de sus 13 capítulos,
La persona gloriosa del Señor nos ha sido dada, nos ha sido presentada. Y entonces, a través de Él, nosotros hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, los que ya somos participantes de la naturaleza divina, las que ya hemos nacido de nuevo, los que ya tenemos a Cristo, debemos preocuparnos. Y como dice el apóstol Pedro, ahí en su segunda epístola, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia también, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, y etcétera, y sigue con estas 8 expresiones que el apóstol nos presenta aquí en su segunda carta, que tiene que ver con nuestra responsabilidad, y que tiene que ver con el hecho de alcanzar la madurez y desarrollarnos de una manera adecuada. Pero aquí en la epístola a los hebreos, la advertencia es a ocuparnos de nuestra salvación, no descuidar nuestra salvación. Y como dice aquí en el capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos? ¿Cómo escaparemos de qué? De vivir una vida que no es la vida que el Señor quiere. Que se ha alterado nuestro desarrollo espiritual, que nuestra madurez sea afectada. Ya no tan solo el corazón, no tan solo nuestro descanso en el Señor, nuestro reposo, nuestro verdadero reposo, de lo cual ya se ha hablado, pero ahora un problema un trastorno en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? Y entonces aquí habla acerca de una situación anómala. El escritor dice acerca de esto. Él está hablando acerca de este Melquisedec, de este rey y sacerdote del Antiguo Testamento que aparece en el libro del Génesis y del cual yo no quisiera hablar más en detalle, pero mire, si usted piensa en Melquisedec y usted dice, bueno, ¿y quién es este Melquisedec? Yo no sé nada de Melquisedec. Yo sé muy poco de Melquisedec. ¿Y qué tanto afecta a mi vida? La existencia, el relato de Melquisedec. Y entonces usted inmediatamente puede decir, bueno, en realidad parece que yo todavía no me he desarrollado espiritualmente. Parece que todavía estoy en una etapa de infancia espiritual. Ahora, cuando uno tiene poco tiempo en el Señor, uno no se espera que una persona sepa muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno va aprendiendo de a poco. Pero es diferente cuando uno ya tiene algunos años en el Señor. Y entonces, cuando el escritor aquí de Hebreos llama la atención a no descuidar la salvación, a preocuparse, a tener cuidado en este aspecto. Y él dice, mire, hay quienes se han hecho tardos para oír. Utiliza esta expresión, tardos para oír. Aquí en el versículo 11. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los primeros elementos de las palabras de Dios, de los oráculos de Dios. Esto es lo que significa, de lo que Dios ha revelado, los primeros elementos de lo que Dios ha revelado. Y aquí no está hablando acerca del don de maestro. Aquí no está hablando de lo que ahí encontramos en Romanos capítulo 12, por ejemplo, cuando dice que el que tiene don de enseñanza se tiene que preocupar en enseñar, o Efesios capítulo 4, cuando él dice que él constituyó a unos evangelistas, pastores y maestros, ¿no es cierto?
Aquí está hablando acerca de personas que tal vez ya están en condiciones de poder enseñar con su propia vida, ¿no? Personas que ya deberían ser maduras, ¿no?, espiritualmente, pero por el hecho de haberse comportado de manera negligente, y realmente a eso se refiere, tardos para oír. La palabra significa realmente lentos o más bien perezosos, indolentes. Porque por una parte no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas capacidades, y obviamente Dios lo conoce, Dios lo sabe. Hay quienes tienen muchísima capacidad en la memoria, en la capacidad de análisis, en el desarrollo de ciertos pensamientos lógicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí habla de la pereza más bien, de la indolencia. Y aquí, por eso es que en el versículo 12 también aparece esta palabra, en el versículo 12, capítulo 6, versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Esta es la concepción, y realmente fíjense que en esta epístola, aquí están las dos únicas veces que aparece esta palabra, esta expresión, de manera bien especial, en relación con esta pereza, en relación con el descuido, ¿no?, en relación con el ser tardos para oír, tardos para oír. No es la misma expresión, pero cuando el Señor se revela a aquellos discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? Cuando aquellos dos caminantes de Emaús empiezan a compartir con aquel extraño que va caminando al lado de ellos, y llega el momento en que el Señor les dice, tardo de corazón, para entender adecuadamente lo que los profetas han dicho acerca de mí mismo. Entonces, si pudiéramos también hablar de un trastorno, podríamos también, aquí hay un trastorno en el oído, ¿no? Hay una disfuncionalidad en el oído, hay algo que no está funcionando como debería ser. El Señor acusó a aquellos religiosos de su época, como diciendo, ustedes no tienen oídos para oír. No oyen como deberían oír. No prestan atención adecuadamente. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Estamos escuchando al Señor? ¿Estamos oyendo la voz del Señor y estamos practicando lo que estamos oyendo? Y entonces, cuando hay un trastorno en el oído, se genera un trastorno, como lo que aquí el escritor está mencionando y dice, versículo 12, al final dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y la leche es buena y fundamental para la primera etapa de nuestra vida. Usted a lo mejor, si es un creyente nuevo, tendrá que tomar leche, tendrá que alimentarse de estos primeros elementos, de estas primeras rudimentos de las palabras de Dios, ¿no? Acerca de las cosas elementales, básicas en nuestra vida. Y usted va descubriendo de a poquito ciertas enseñanzas y usted va dándose cuenta cómo tiene que abandonar ciertas cosas de su vida pasada e incorporar estas nuevas cosas de su vida nueva. Pero ha pasado el tiempo y a lo mejor hay alguno que ya no debería ser alimentarse con leche solamente, sino con algo más sólido. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de aprovechar el alimento, ¿no? Porque sabemos que el niño pequeño
se alimenta de lechecita, de leche, porque es lo que puede ayudarle a su organismo. Usted le podría dar tal vez algún alimento sólido, pero no le va a hacer bien. El niño lo va a comer. Como no sé si yo les he contado a ustedes, o lo han experimentado ustedes mismos, de saber que hay mamás que dicen, no, yo le di a mi bebé, le di porotos, le di lentejas a los 6 meses, ¿no? Y claro, lo comió, pero no está aconsejado para esa edad, porque se requiere madurez en el sistema digestivo, ¿no? Pero en la escritura tenemos leche y tenemos alimento sólido. Yo no sé si alguno de ustedes, cuando hablé de la palabra porotos, debería decir frijoles. Bueno, ahí está. Un alimento que requiere de una madurez en el aparato digestivo para poder aprovecharlo, para poder aprovechar aquel alimento. ¿Qué sucede aquí? Sucede que en el versículo 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces habla acerca de la inexperiencia, falto de experiencia. Palabra es apeiros, ahí en griego. Falta de experiencia. Pero es normal la falta de experiencia en un niño. No podemos exigirle, no podemos esperar la reacción de un niño en contraposición con la reacción de un adulto. Y hay ciertas características, ciertas cualidades, ciertas cosas que el Señor nos enseña a imitar del niño, ¿no? Sin embargo, hay varias cosas en las cuales uno pudiera no estar bien en su vida espiritual, sobre todo si ha pasado el tiempo y uno aún es un inexperto. Tengo un gran listado de palabras con I que tiene que ver con la infancia, pero también tiene que ver con la falta de madurez que pudiera haber si permanece aquellas conductas de la infancia en una edad más madura. Utilizo esta primera palabra inexperto que aparece aquí, ¿no? Pero aquí dice porque es niño. Podríamos reemplazar, yo reemplacé la palabra para tener las 3 I de esta porción de las escrituras, que no aparecen en el texto. Aparece infante, pero esa es la palabra niño. La palabra nepio, niño, infante, el niño. Y aquí dice, el que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Palabra de justicia utiliza aquí, porque más adelante habla del discernimiento del bien y del mal. Y eso tiene que ver con la justicia. En otras partes de la Escritura se habla de la palabra de verdad. Efesios capítulo 1, ¿no? Habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Bueno, pero aquí habla de la palabra de justicia. Y tiene que ver con la inexperiencia de alguien que ya debería ya no estar tomando leche, sino tener más experiencia en su alimentación para desarrollarse de manera como corresponde a su edad, ¿no? Inexperto, infante. Y aquí en el versículo 14 habla acerca de la madurez y dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo no sé si a usted le pasó los primeros tiempos de creyente. Usted muchas veces quiso saber, ¿y estará bien esto?
ahora que soy de Cristo, ¿estará bien o estará mal? ¿Cómo será? ¿Será bueno? ¿Será malo? Y entonces, si usted tiene algún hermano mayor cercano allí, una hermana a cual preguntarle, usted dirá, oye, hermano, hermana, ¿está bueno? ¿Está bien esto? ¿O no está bien? Bueno, a veces yo pregunté y doy gracias al Señor por hermanos que tal vez no me respondieron así, de manera taxativa. Mire, esto es así, esto es así. Sino me dijeron, hable con el Señor, pregúntele al Señor, confíe y descanse en el Señor, para saber si a usted le corresponde o no le corresponde hacer aquello u otro. Bueno, eso ejercitó mi vida espiritual. Ahora, no siempre fue así. A veces claramente, haciendo una pregunta, me respondieron, bueno, esto es lo que dice la Escritura, y me llevaron directamente a las palabras de Dios. Y bueno, uno da gracias también por instrumentos que el Señor utiliza para con uno, personas que abierta y directamente le dicen a uno, esto corresponde, esto no corresponde, ¿no? Y damos gracias al Señor también por aquellos hermanos. Aquí he puesto estas 3 I, pero hay otras I que caracterizan la vida o la experiencia de un niño, de alguien que es inexperto, que es inmaduro. Otra I, ingenuo. Ingenuo. Otra I, inocente. Otra I, ignorante. Y hay cada uno de nosotros, ¿qué puede decir? Tal vez en ciertas áreas de nuestra vida tenemos alguna de estas I, ¿no es cierto? ¿Quién puede decir yo soy suficientemente maduro? Y que yo no he experimentado en alguna época de mi vida alguna de estas I, ¿no es cierto? La inexperiencia, la infancia, la inmadurez, la ingenuidad, la inocencia o la ignorancia. Bueno, ¿qué debemos nosotros? ¿No? Ser niños. En la maldad, en la malicia, ¿no es cierto? Pero maduros en nuestro modo de pensar. Ahora, dice aquí el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, los que no han alcanzado madurez, ahí está la otra I, ¿no? La inmadurez. La inmadurez. Usted, probable que hayan pensado en este tema. No es un tema el cual quiera yo en este momento extenderme mucho más. Solamente lo que quiero decir es que esto tiene que ver en el contexto de lo que yo estoy diciendo, lo que quiero compartir con ustedes en nuestro estudio, es que esto tiene que ver con trastorno en el desarrollo. Los que somos papás siempre estamos pendientes del desarrollo de nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces uno lee hay un manual pediátrico y, en fin, o información y dice, mire, en tal edad, en tantos meses, el niño o la niña tiene que estar haciendo tal cosa. Y luego, un poco más adelante, él o ella tiene que estar haciendo alguna otra desarrollando alguna otra habilidad. Entonces, uno espera que realmente ese niño o esa niña, uno dice, mire, lo comparo con la experiencia del promedio, ¿no es cierto? Porque todos son diferentes, así como cada uno de nosotros somos diferentes, pero hay un promedio. Entonces dice, mire, a esta edad ya debería estar dando sus primeros pasos, a esta edad debería estar modulando sus primeras palabras, a esta edad debería estar tal vez comiendo tal y cual comida, etcétera, 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 ¿no? Y eso corresponde a un proceso normal de desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando no se da aquello? Ahí entonces el escritor de los Hebreos nos lleva a considerar
puede llegar a existir un trastorno en nuestro desarrollo espiritual, en nuestra vida espiritual. Y entonces quiere decir que si descuidamos una salvación tan grande, si descuidamos salvación, no está de por medio la condenación eterna, está de por medio la madurez espiritual. Aquí habla del sentido ejercitado, del discernimiento del bien y del mal. Y se espera que en la medida que nosotros vamos creciendo en nuestra vida espiritual podamos tener más discernimiento espiritual. Y en la comunión con el Señor vamos diciendo, esto tal vez no es malo, pero no me conviene. Esto tal vez es bueno, pero tal vez esto otro es mejor. Y entonces no me conformo con lo bueno, me conformo con lo mejor. Y entonces uno va agudizando los sentidos y va discerniendo y va creciendo y va desarrollándose en su vida espiritual. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios, ¿no? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién? Todos creyentes, todos los que somos de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? Sí, la tenemos. Y así como nosotros cuando nacemos, tenemos todo nuestro cuerpo completo. Nosotros no se va añadiendo nada al cuerpo a medida que vamos creciendo. Estamos, al primer día de nacido tiene el cuerpo completo, ¿no? Pero lo que va produciendo es un desarrollo. Se va desarrollando los diferentes sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Y por eso entonces que se necesita una maduración neurológica, para llegar el momento en que el niño el bebé empieza a modular sus primeras palabras, ¿no? Madurez neurológica. Está el mismo cerebro, está allí cerebro, con que nació el primer día, pero se necesita un desarrollo neurológico, ¿no? Ahí van haciéndose aquellas conexiones neuronales y van a medida que se va alimentando, ¿no es cierto?, el proceso de nutrición normal va haciendo posible que ya las piernecitas se vayan fortaleciendo para poder dar los primeros pasos y así caminar y el desarrollo del sistema del equilibrio, ¿no es cierto?, que le hace ya caminar y luego después correr y después trepar, en fin. Hay todo un desarrollo. ¿Y cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro desarrollo en esa área? Así como necesitamos ejercicio físico para poder seguir desarrollándonos, necesitamos también el ejercicio espiritual, la comunión con el Señor y la práctica de aquello que vamos leyendo. Y la respuesta a lo que vamos orando, y el vivir aquello que vamos incorporando en nuestra vida espiritual a medida que vamos desarrollándonos. Y esto es lo que está en peligro si uno descuida la salvación. Si descuida la salvación como creyente. Usted ya es creyente. Pregúntese, ¿cómo está mi desarrollo espiritual? ¿Estoy cada vez más cerca del Señor? ¿Estoy teniendo más discernimiento en la voluntad del Señor? ¿Estoy como más sensible a saber que realmente el Señor le agrada? Y he desarrollado en mi deseo de encontrar respuesta a mis oraciones. ¿O estoy entendiendo mejor las experiencias que estoy viviendo en mi vida? Tal vez aquellas experiencias duras, dolorosas, aquellas pruebas. Y estoy cada vez más siendo conformado a la imagen de Cristo. Y entonces, para que exista este desarrollo se necesita ejercicio, se necesita atención, pero también se necesita estimulación. Y nosotros, como padres, ¿no es cierto?, ¿cuánto nos hemos preocupado
de tratar de estimular a nuestros hijos, ¿no? Desde el momento en que están allí en la cuna, ¿ah? Con aquel móvil que suena, con aquel móvil que da vuelta, con aquellas figuritas que son de distintos colores, ¿no? Y entonces así vamos estimulando el desarrollo del bebé, ¿no? Nosotros somos estimulados por el Señor a través de la gracia suya. La Escritura nos habla allí en la epístola del apóstol Pablo, dice la multiforme gracia de Dios. ¿Ah? Podríamos también llamarle la multicolor, podríamos decir. ¿Ah? La variedad de la gracia de Dios. Nosotros vamos disfrutando de aquella gracia y vamos diciendo, mire, cómo el Señor me ha ayudado, cómo me ha animado, cómo el Señor me está mostrando esto. ¿Ah? Es como queriendo decir, me está mostrando este color, es color, no sé, amarillo, ¿ah? Pero también me está mostrando este color naranja, o me está a lo mejor mostrando un color rojo o un color azul o un color negro en mi vida. Y entonces Él va estimulándome para que yo vaya desarrollándome y queriendo conocerle más y con Él y queriendo disfrutar más del Señor, ¿no? Y Dios lo hace. Y entonces es posible que uno, si descuida su salvación, haya una alteración, haya un trastorno en el desarrollo de la vida espiritual de uno. Nosotros tenemos la mente de Cristo, sí, todo creyente tiene la mente de Cristo, pero esa mente de Cristo se desarrolla y se debe desarrollar en la comunión con aquel que nos ha hecho pensar, sentir, vivir de una manera totalmente diferente desde aquel día en que experimentamos el nuevo nacimiento. Pregunto en esta tarde, ¿usted ya ha experimentado aquel nuevo nacimiento? ¿Ya es una nueva criatura? ¿Puso su mirada en aquella cruz donde el Salvador dio su vida, donde Él padeció, donde Él murió en su lugar para hacerle salvo? Lo dejo con esta pregunta. Si todavía no la puede resolver, no la puede contestar afirmativamente y decir, sí, yo ya he creído, ya he nacido de nuevo, ya soy una nueva criatura, yo soy una persona nueva en Cristo, estoy queriendo desear crecer en mi vida espiritual, desarrollarme en mi vida espiritual. Pero si no, lo dejo con esta inquietud para que ponga su mirada en aquel que murió en su lugar para perdonarle, para limpiarle, para darle nueva vida, para que usted pueda crecer en su vida espiritual. Entonces, este trastorno del cual hemos estado considerando, dice aquí, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento. ¿Cuánto necesitamos? Cada vez más de aquel discernimiento. Y eso es producto de nuestro desarrollo, nuestro desarrollo espiritual. Y más adelante el escritor habla acerca de aquellas personas que han conocido, que fueron iluminados, que gustaron del don del celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, pero nunca experimentaron ese nuevo nacimiento. Y por eso dice, es imposible que los que una vez experimentaron aquellas cosas sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Yo sé que estos pasajes son bastante discutidos y controversiales, pero verdaderamente en el contexto de todo lo que nos dice la epístola al hebreo, así como la escritura, realmente uno puede pensar, aquí hay personas que han escuchado, han oído, han disfrutado, se han gozado tal vez
de escuchar y como personas que dicen, oh, tanto bien que me hace escuchar la palabra y me siento tan bien cada vez que me reúno o escucho por internet, en fin. Pero personas que aún no han nacido de nuevo, no tienen a Cristo, están en un terrible peligro. Y por eso es que en el versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí hay consecuencias bastante drásticas que dicen relación con esta misma bendición, esta misma lluvia, que es una bendición para quien cree la palabra, es realmente una maldición para aquel que la rechaza. ¿Serio? Y entonces, el escritor sagrado nos lleva a considerar cómo, como ya lo hemos visto también, hace el contraste entre aquellos que aprovechan y aquellos que no aprovechan. Ya hemos visto el contraste entre aquel pueblo, aquellos que salieron de Egipto físicamente, pero tristemente pasaron 40 años en el peregrinaje por el desierto y Egipto no había todavía salido del corazón de ellos. Su corazón todavía estaba en aquel Egipto que físicamente abandonaron. Y por eso entonces las advertencias son tan serias. Son advertencias del amor del Señor, del amor de aquel que nos ama con un amor inalterable. El tiempo ha pasado. Los dejo para que ustedes sigan estudiando. Hasta el momento con ustedes, en estas veces que hemos compartido, solamente hasta aquí hemos visto 3 trastornos. Los trastornos del corazón, los trastornos del reposo y ahora el trastorno de desarrollo y de la alimentación. Y están asociados con otro tipo de trastornos, como ya hemos visto, como el trastorno en la audición, de la alimentación y todo aquello que dice relación con lo que puede ser alterado si uno descuida su salvación. Hermanos, tanto los de allí de Temuco como los que están en otras partes conectados, les animo a que sigamos avanzando cada uno en nuestra vida espiritual para estar en la presencia del Señor pronto, disfrutando de aquel que nos amó y que se entregó por nosotros en una cruz. Que podamos verdaderamente ocuparnos de nuestra salvación para que no tengamos que vivir estos trastornos de los cuales la Escritura en su amor nos advierte. ¿Podríamos orar entonces, hermanos? Ya. Padre, te agradecemos por la gloriosa persona del Señor Jesús. Te agradecemos porque en Él tenemos la fuente de toda gracia, esta gracia multiforme de la cual tu palabra nos habla. Y te damos gracias porque también tenemos alimento para nuestras almas, no tan solo leche, sino también alimento sólido. Tantas cosas que nos has revelado y nos has revelado lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual. Ayúdanos, Padre, para cada vez más tener la sabiduría en medio de la prueba, pero también la inteligencia espiritual para discernir lo que tú quieres, para que nuestros sentidos estén ejercitados en comunión contigo, en aquello que te agrade y aquello que te desagrada, para aprobar aquello que tú quieres y rechazar aquello que tú no quieres de nosotros.
Rogamos por cada uno de los que estamos conectados en esta tarde, pero también rogamos por las diferentes reuniones que se han estado haciendo a través del día, tanto en la mañana, a esta hora y más tarde. Especialmente rogamos por aquellos que no tienen a Cristo. Rogamos también que consueles a aquellos de nuestros hermanos que han tenido pérdidas en su familia. Rogamos de manera especial por nuestras hermanas Soto y la familia. Rogamos que tú les animes, les fortalezcas, pero también te damos gracias porque sabemos que tú haces lo mejor. Y aquel que ha partido con Cristo está muchísimo mejor. Gracias te damos por lo que nos muestras en tu amor a través de tu palabra y en las evidencias de vidas de personas como hermanos nuestros o hermanas que han confiado en ti y ya están con nuestro Salvador. Nos encomendamos a ti dándote gracias, nuevamente rogándote por aquellos que están en este momento sufriendo, que están padeciendo, tal vez enfermedad, dolor, aflicción, soledad, tú bien conoces. Y te rogamos que tú hables al corazón de cada uno de aquellos que aún no son tuyos, para que no dejen pasar el tiempo y se conviertan cuando no hay tiempo para ser salvos. Gracias te damos, nuestro Padre. Bendice a los hermanos allí en Temuco y también en todo lugar donde están conectados en este momento, que tú les guíes para glorificar tu nombre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.